cuando estoy muy solo. Y es decir, cuando tengo mucho tiempo libre, me he descubierto haciendo cosas creativas, casi siempre. Nace algo cuando estoy desocupado. Me he dado cuenta que esas actividades siempre están como cuando yo estoy solo y le dan como un sentido a mi soledad. Y te puedo decir que he aprendido casi la mayor cantidad de cosas cuando estoy solo. Es donde se me ha dado más bien el aprendizaje que en colectivo. En colectivo más bien se da esta entrega de lo que aprendí estando solo. Dentro de nuestra profesión, igual de repente se cuestiona como de que no, es que tienes que estar ocupado, tienes que hacer cosas, tienes que ser productivo, tienes que sentirte bien con todo lo que estás haciendo. En realidad la ocupación es cualquier cosa que haga el ser humano que tenga un significado y un propósito. Pero tampoco siempre debemos esperar algo, una ocupación, porque ya la estamos volviendo algo productivo. Yo creo que el cuerpo guarda una energía increíble. No tenemos ni idea de la cantidad de energía que guarda nuestro cuerpo y cómo en un proceso creativo, o como lo llamamos acá de ocupación, se libera y se transforma en algo real. Bienvenido Incómodamente, episodio número 3, el bienestar por medio de la ocupación. Y nos encontramos en este minuto con Lucía Subiabre y David Carrasco. Lucía es una estudiante de terapia ocupacional y yo de psicología. Bueno, y hoy día vamos a estar hablando un tema bastante amplio y a la vez poco conocido, que es el de el bienestar por medio de la ocupación. Lucy, gracias por estar acá en este minuto. Ha sido bacán poder tenerte acá, poder habernos concretado, poder haber definido un buen tema. Creo que el tema que vamos a conversar hoy día es un tema que pocos conocen. Es un tema que en lo personal yo lo he hablado contigo un par de veces, pero nunca a esta profundidad. Sí, sé que tu carrera, sé que parte de cómo tú te estás formando tiene el centro, la ocupación. Uh-huh. Y a mí algo que me llama mucho la atención es como cada vez que conversamos surge el tema como, es que estás ocupado, es que tienes una ocupación que te mantiene activa y el bienestar. Y el tema que vamos a tratar hoy día es el bienestar por medio de la ocupación, que es algo que incluso puede que no resuene tanto si uno lo escucha como título. Claro. Porque ¿cómo eso? ¿Qué es el bienestar por medio de la ocupación? ¿A qué me refiero con ocupación? Así que, bueno, gracias por acá, Incómodamente. Este es el episodio número 3. De verdad, ya vamos al 3, episodio número 3, Incómodamente, con Lucía Subiabre. Así que, bueno, para que las personas que te van a ver después te conozcan, una pequeña presentación y luego vamos a introducirnos en el tema. Yo me llamo David Carrasco, soy estudiante de psicología y la verdad que me encanta mucho conversar con la gente y me encanta mucho escuchar a la gente. Me gusta mucho ver qué tienen para entregar y, en mi opinión, todos tienen una luz interior que sale muchas veces por medio de esa incomodidad de crecer, de ser mejor. Así que ahora te toca a ti. ¿Cómo se llama usted? Bueno, mi nombre es Lucía Subiabre, estudio terapia ocupacional. Ya pasé a quinto, a mi último año, así que me queda poquito. Vamos a hablar de un tema que a mí me gusta, o sea, me gusta mucho hablar de mi carrera, así que ojalá se dé un buen ambiente y que sea interesante la conversación para quienes nos escuchen. Yo encuentro que eso es algo como central. ¿A ti te gusta hablar de tu carrera? Es parte como de tu pasión. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Eso siempre fue así? ¿O lo descubriste después como en tu carrera? Sí, en mi carrera. O sea, yo creo que toda la gente que entra a estudiar terapia ocupacional no la entiende mucho porque uno busca imágenes, como que tiene una idea, pero no sabe qué es en esencia en sí hasta que entra. Pero a mí al menos siempre me fue como gustando y sorprendiendo y hasta el momento de ahora nunca he dejado de sorprenderme y de gustarme todo lo que conlleva y todo lo que engloba. Sí, pues, tú has inspirado a harta gente para que entre a la carrera, pues. Trabajando en difusión fue donde más... Donde más pudiste hablarle a la gente nueva que entra a tu carrera. Sí. De hecho, cuando hablan de terapia ocupacional, habla con Lucy. Sí. Habla con Lucy porque de verdad no hay nadie mejor, que en mi opinión, porque yo no podía, ¿cachai? A veces como hablarles de la carrera porque, no te voy a mentir, incluso a esta altura de estar en la universidad aún me cuesta a veces entender la función exacta de la carrera, porque para mí siempre ha sido como de los que ayudan en estos centros de rehabilitación. Yeah. Pero tú me has expandido el concepto, po. Claro. Más allá, po. Bueno, antes de empezar, tú me habías sugerido una vez que hiciera una pequeña dinámica, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué dinámica te gustaría hacer ahora? No sé cuál habías pensado para mí. Me gustaría preguntarte, ¿qué grupo o qué tema musical es tu favorito? ¿Cuál es tu género musical favorito? Eso también.
Bueno, a mí la música es algo que me gusta mucho, así, mucho, desde muy chica como que lo tenía inculcado la música, entonces es harto lo que conozco y cuando me preguntan esto, me es muy difícil responderlo porque son muchas las cosas que me gustan, te puedo nombrar algunos artistas, pero aún así siento que no se va a dar a entender qué es la música que me gusta, pero en realidad como que toda la música la disfruto en sí, desde, no sé, me gustaba mucho la Nati Peluso, que fui al concierto el año pasado. Y este otro, ¿cuál que fuimos, po? La Princesa Alba. Princesa Alba. ¿Está a la misma altura o están en distintos rangos de gusto? O sea, No. si tuvieras que elegir entre los dos para ir a un... No, Nati Peluso. Ah, ya. Sí. Ya. Y bueno, igual hay muchos artistas chilenos que me gustan. Hace poquito fui a ver a La Pascual y la Vaca, que siempre había querido verla y fue como, nunca pensé que la iba a poder ver tan pronto. De hecho, yo tenía planeado como, no sé, ir a Valparaíso a verla. Así que estupendo que ella estaba acá en Temuco. Lo disfruté harto. Te soy sincero, ni conozco quiénes son. Nunca lo había ni escuchado y ni siquiera me puedo imaginar quién es Pascual y la Vaca. Ajá. ¿Lo recomienda o no? Sí. Sí tiene hartos ritmos como latinos, como que rescata muchas cosas del folclore, que sean desde las historias que cuentan, desde los ritmos, la estética, los videos, los bailes, todo muy... es una pieza así en su conjunto, como que todo cuadra, todo tiene su significado. Carta blanca, para preguntarme lo que tú quieras. A ver, ¿de qué color son tus calcetines? Son blancos. A ver. No son blancos. Son blancos, mira. Pero ya están grises. No, esos son por la sombra de la luz. Eran. Ya, vamos a partir con nuestra primera pregunta. Quiero que se entienda algo si antes de partir esta conversación podcast. Nosotros también estamos aprendiendo esto. Sí. Y algo que también estamos averiguando. Cualquier definición o mal concepto que podamos dar, estamos conscientes de que probablemente estamos en el proceso de aprendizaje. Así que esta conversación va a ser honesta, pero teniendo en cuenta que también estamos en un proceso de formación. Cosa de que nadie después diga, pero es que ¿cómo, cachai? ¿Cómo hicimos esta definición? Esto nunca fue así. No, porque también estamos aprendiendo. Sí. Nuestra intención es brindar algo que ayude a los demás desde nuestro conocimiento, pero también aceptamos que hay cierto riesgo en el que nos podamos equivocar. Así que, primero, la verdad que si vamos a hablar del bienestar en la ocupación, creo yo que es justo comenzar la conversación definiendo qué es bienestar y qué es ocupación. Y ojalá ambos por separado. Podemos hacer esto juntos, pero me gustaría primero conocer tu opinión, porque yo como estudiante de psicología no he visto tan de cerca lo que es la ocupación en sí. De hecho, para mí era algo muy ajeno cuando yo hablaba contigo. Era como, ¿qué? ¿La ocupación? Yo diría, ¿cognitivo-conductual no será? A través de la conducta, pensaba yo. Y el bienestar, que es concepto amplísimo el bienestar. Sí. Entonces me gustaría saber cómo lo defines tú. Si no lo logras definir, ¿cómo lo describirías o caracterizas? Yo pienso en bienestar y lo relaciono automáticamente a salud en mi cabeza. Entonces el bienestar yo lo veo como un estado como de tranquilidad, de seguridad. Como que la persona tiene que reconocer el bienestar. Porque quizás desde afuera alguien puede ver a alguien, tiene la vida resuelta, debe tener mucho bienestar, pero quizás a la persona no le hace sentir bien lo que se supone que le debiese sentir bien. O sea, tú dices no que... No, te dices, o sea, que desde afuera se puede ver como que la persona está en un bienestar, pero tú dices que es un concepto que necesariamente está relacionado a la concepción interna, a cómo la persona está enjuiciando su propio estado en ese minuto. Sí. O sea, yo creo que lo tiene que identificar la persona. Tiene que sentirse bien. Claro. O sea, bienestar, hay una diferencia acá entre lo que es un estado y lo que es un estadio. Porque un estado, como los son de WhatsApp, cambian constantemente. 24 horas, se homologan mucho con la historia de Instagram, que son cuestiones que se van mutando. En cambio, el estadio, como por ejemplo serían los estadios de Colbert, los de la etapa moral, son estadios o etapas que son análogos, que cuando tú llegas a una, no puedes volver a retroceder. Imposible retroceder. El bienestar, ¿podría ser más bien un estadio o un estado? No, yo creo que es más un estado, porque siento que una persona que ha alcanzado el bienestar o logra identificar sentirse en bienestar, puede que quizás alguna situación en su vida pueda hacer de que él ya no esté en bienestar, por factores externos, internos, no sé, justo pasó algo, entró en depresión, entonces ya yo creo que ya no se logra un bienestar. No significa de que es algo que no lo va a poder lograr nunca más, solamente que se puede como retroceder o puede estar el estado a veces y a veces no.
O sea, el estado, entonces bienestar sería un estado, que es algo que va a ser cíclico, que puede estar y no estar. Bienestar. Bien no estar, de alguna manera. Entonces, entendiéndolo así, podríamos decir que es algo que depende de varios factores y que puede un día estar y el otro día no estar. ¿Sí? Partiendo de la concepción de que la persona tiene que identificarlo, y a veces como uno se siente varía mucho de un día a otro o dentro del mismo día también. Ya. A mí se me viene un ejemplo en la cabeza, Lucy, cuando me dicen bienestar, y un ejemplo que no puedo contrarrestar bien. Me ha costado. Es como el límite al que he llegado a este concepto, el límite al que he llegado llevando el concepto de bienestar. Y es que, ¿cómo cuando alguien bebe o ingiere alguna sustancia se siente bien? ¿Eso es bienestar? ¿Cómo cuando alguien tiene un estado psicótico y necesita correr desnudo por la calle, sintiéndose bien haciendo eso? ¿Eso es bienestar? Me cuesta entender ese límite del concepto de bienestar. Porque para poder entenderlo mejor tendré que hilar más fino y empezar a hablar de lo que es satisfacción, de lo que es placer, que son cosas distintas. ¿Qué opinas tú? Es que lo pensaba un poco, de que no siempre va a ser como ligado a la salud. Al menos para mí, el bienestar tiene que estar ligado a la salud. Mientras no sea, no sé, un consumo problemático. O quizá el bienestar siento que es como tú te sientes, pero en tu situación más que lo momentáneo, sino como el bienestar en saber que ya en este momento estoy tranquila, no tengo estrés, estoy, no sé, estudiando algo que me gusta, o tengo trabajo, tengo seguridad, mi familia está bien. Siento que el bienestar va ligado como a muchos ámbitos de la vida, y quizás esas cosas, ejemplos que me diste, van más ligados como a cosas más de satisfacción o como más efímeras, como placeres. Claro, como un solo aspecto, siendo que al menos yo creo que el bienestar son muchas cosas que están pasando simultáneamente, que tú dices, ya, todo esto está bien, quizás no está perfecto, pero la suma de todo me hace sentir de que está más que bien que mal, entonces me siento en bienestar y como que me da esta tranquilidad de que todo está como en orden. O sea, podríamos hablar que dentro de estas esferas en las que uno se mueve, considerando un poco esta teoría de Bonfen-Brenner, que estamos como en distintos ecosistemas, tienen que estar cohesionados de manera coordinada, integradas, como que hay algo que está funcionando, verlo como una especie de sistema. Eso ya podríamos llamarlo bienestar en el individuo, como algo biopsicosocial, Sí. un poco más amplio. Hay hartas cosas que a lo mejor no me agradan del concepto biopsicosocial de lo que es bienestar, pero que se entiende en el fondo que sería algo un poco más allá del individuo, que no depende, parece, absolutamente del individuo, pero que sí o sí tiene que considerarlo él. El individuo internamente tiene que decir, me siento bien, hay algo que está bien, pero que va más allá, como lo decíamos, del placer momentáneo, a lo mejor de una actividad, sino que tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo. Por eso me decía yo, en un estado, o también puede ser una especie de estadio en el que estás sentado. Porque si es más momentáneo, si es más duradero que un momento, entonces tiene que ser algo más que un estado de WhatsApp que dura 24 horas. Tiene que ser algo más. Pero vamos a dejarlo ahí, quizás te lo voy a dejar para otra conversación. Hablar más de lo que es el bienestar. En este momento lo estamos problematizando un poco. Igual, fíjate, antes de... Me quedé ahí con la palabra. que, bueno, tú lo relacionaste como a la teoría de Bonfen-Brenner, como de los sistemas. Sí. También siento que se podría relacionar como a las necesidades, no sé, la pirámide de Maslow. O también hay otras teorías de necesidades que también pueden estar como... que pueden ser la causa de un bienestar. Que también al tener todas tus como necesidades cubiertas, te pueden llegar a sentir bienestar sin tener que depender tanto como de los sistemas, porque yo digo, ya, no sé, el macrosistema, ya las políticas, lo que está pasando en el mundo, generalmente quizás uno no va a estar conforme con eso, pero sí con tus necesidades, entonces tu macrosistema no te va a limitar a ti poder sentir bienestar o no. Pero va a influir. Sí, de alguna manera sí, si estamos en una guerra o no sé, claramente va a influir, pero quizás no le da tanto poder como a los sistemas externos más que a las necesidades, que es lo que tú consideras que tienes que tener como satisfecho o suplido para poder sentirte bien. Bienestar. Qué constructo más complicado, la verdad. Como que uno lo usa a veces indistintamente, pero cuando uno empieza a picar dice, wow, como que lo traté de agarrar, pues se me movió acá, hasta acá, como se fue para acá. Entonces, sí mismo, ¿qué es la ocupación? Bueno, la ocupación igual es un concepto grande, o sea, quizás no es tan grande, pero... ¿Cómo te bienestar? Claro, no, pero sí tiene muchas cosas que como que dependen o que influyen. En realidad la ocupación es cualquier cosa que haga el ser humano que tenga un significado y un propósito. Es como, en realidad, desde trabajar, porque cuando uno pregunta cuál es tu ocupación, principalmente se te viene a la cabeza como tu rol productivo.
no, yo estudio, no sé, yo trabajo, yo soy ama de casa y así. Pero aparte de los roles productivos, bueno, nosotros entendemos la ocupación y los roles como cosas distintas. Después puedes hablar un poco de eso. Pero la ocupación es algo aparte y es más que eso. De hecho, existen áreas de la ocupación, no sé, está lo productivo, como mencionábamos, que es lo primero que se nos viene a la mente, la educación, la interacción social, el descanso y sueño es un área de la ocupación, el ocio y tiempo libre, y en realidad son como todas las cosas que hacemos en todas las esferas de nuestra vida. No es como considerar solamente lo productivo como algo ocupacional. O sea, también puede ser el rol de cuidar, por ejemplo, una mascota. Tiene una ocupación en eso. Porque hay como tareas, deberes, ¿o no? Sí, pero tú lo mencionaste como rol. Ya. Y rol no es lo mismo. O sea, pero sí van ligados. A ver, ¿cuál es la diferencia entonces del rol y la ocupación? Es que uno dentro de un rol puede hacer varias actividades o varias ocupaciones. Personalmente, a mí mi rol de estudiante o de universitaria no es solamente estudiar, también es desempeñarme en ámbitos más sociales o más de servicio, que yo lo considero dentro de mi rol de universitaria, que son más cosas que solo ir a estudiar. O sea, más que una ocupación. Un rol puede englobar varias ocupaciones o varias actividades. Ya. El rol entonces tiene como una especie de definición de como qué es lo que corresponde hacer. Claro, también tiene todo esto, los roles son culturales, que la sociedad igual te dice qué espera de ese rol, como qué debieses hacer tú dentro de ese rol y todo eso. Y dentro de la familia igual se dan ciertos roles, más allá de ser papá o mamá, a veces sea el rol del conciliador, el rol del que provee, el rol del que hace reír. O sea, como que, por ejemplo, a veces no, cuenta tú el chiste, si a ti te sale, o no, pues ya, si él no más puede decir eso, o ella no más puede decir eso. Y la ocupación, entonces sería como más lo concreto, como lo que la persona hace en sí, como la acción. Claro, es como la actividad, pero que tiene un significado y un propósito. Y es algo que va formando parte de tu identidad, es algo de lo que tú te apropias. Por eso se llama terapia ocupacional y no terapia de rol. Claro. Porque ustedes tratan de hacer terapia por medio de una ocupación, porque esta tiene un propósito y un significado. Claro. Y también nosotros vemos como la ocupación como un medio o una herramienta para la salud. Y la ocupación puede ser como medio o como fin. Quizá yo en un momento, ya pensando en un ejemplo de rehabilitación física, que es lo que más fácil es dar a entender un ejemplo, puedo utilizar lavarme los dientes, una ocupación que es dentro de las ocupaciones de higiene o de actividades de la vida diaria, como medio para que, no sé, justo la persona tuvo un accidente cerebrovascular, entonces se vio afectado su miembro, tuvo una hemiparesia, algo así. Entonces ya después de que hay un poco más de movilidad, lo voy a utilizar como una actividad que me va a ayudar a fortalecer la musculatura, regular el tono muscular, aumentar los rangos de movimiento, o sea, como un medio. Yo lo estoy utilizando como una estrategia de rehabilitación. O también como fin, que también puedo utilizar, o mi objetivo terapéutico va a ser que la persona vuelva a lavarse los dientes. Entonces, según el caso, según los objetivos de intervención, según las características del usuario o la usuaria, se va a ver si la ocupación que estamos utilizando va a ser como medio, como fin, o puede ser ambas a la vez. Me explota la cabeza, la verdad. Necesito agua. Mi sorbito para poder soportar esta bombardeo de información. Entonces, tenemos que la ocupación tú también la puedes utilizar como un medio terapéutico. Claro, por eso nace nuestra profesión. Se dieron cuenta las grandes mujeres de terapia ocupacional de que utilizar la ocupación era una buena forma de rehabilitar, pero también era un objetivo que uno buscaba, que las personas vuelvan a realizar ocupaciones, actividades de la vida diaria y así. Tengo un amigo que hace poco se cayó, ¿cachai? Le pasó un accidente, el tema es que tiene su brazo derecho roto. Tuvieron que operarlo, tuvieron que ponerle metales, ¿cachai? Mayores detalles no conozco, pero el tema es que él ahora está con su brazo así. Bueno, su brazo derecho. Está en cabestrillo. Y yeso y, ¿cachai? Entonces tú me dices que en vez de hacerle, por ejemplo, ejercicios solamente así, como lo haría un kinesiólogo, un terapeuta vería también el lado de que chuta, que se lave los dientes con esa mano mejor. Claro, o llevarse la taza a la boca con ese mismo movimiento. Y claro, y ahí genera el movimiento que a lo mejor haría un kinesiólogo, como más de manera más directa, quizás hay momentos en los que tienen que intervenir así, pero tú le darías más un significado y un propósito.
Claro. Para que la persona igual vaya sintiendo que recupera su mano. Porque al menos lo que siente mi amigo en este caso es que, pucha, que antes tenía su derecha para todo y la izquierda era la que apoyaba y ahora su derecha está ahí, ¿cachai? Está toda tiesa, y la izquierda es la que tiene que asumir el rol. Claro. O sea, la ocupación. Es que ahí nuestros objetivos van a ir ligados a que la persona siempre alcance la mejor independencia y autonomía posible. Eso siempre es nuestro objetivo. En cualquier caso, en cualquier persona, es aumentar la independencia y la autonomía. Pero, independencia y autonomía, ¿lo usas como conceptos distintos? ¿Porque son distintos? Sí, son distintos. ¿Cuál es la diferencia de independencia y autonomía de esta mirada? Ya, bueno, como dice, independencia en realidad es poder hacer las cosas por ti solo, en este caso, sin depender de nadie más. Que quizás a tu amigo en este caso se ve afectado su independencia ya que necesita apoyo de alguien más. Que le hagan el pan. Claro. Por ejemplo, no puede cortar la carne ya, Ajá. tiene que cortársela, ya no es tan independiente. Ajá. Ah. Y la autonomía es como la capacidad de decidir qué quieres hacer. Es como tú tomar las decisiones en lo que quieres hacer en tu vida. Es como si hoy día me quiero poner un short o una polera, o sea, perdón, un short o un pantalón. No, pero igual, Claro. soy polera igual, no. Quiero salir a botar pelea, salgo a botar pelea, no. Sí. Y esa es la autonomía. Generalmente El poder decidir. Claro, muchas veces los adultos mayores están totalmente como activos mentalmente, pero aún así los empiezan a infantilizar y empiezan a ver afectada su autonomía. Porque los hijos, la familia los empieza a controlar. No, es que no puede salir sola, es que cómo va a hacer eso, cómo no me avisa. Son cosas que se ven afectadas a veces en la vida de las personas por diversas situaciones. Ah, y eso es lo que tú dirías que ahí se afecta la autonomía de la persona. Claro, es un ejemplo que las personas mayores se da. O sea, y va en contra justamente de lo que es tu carrera, porque tu carrera lo que busca es que las personas tengan más autonomía e independencia. Ese es su objetivo al final. Ajá. Y bueno, utilizar la ocupación y que puedan tener una ocupación significativa, porque el encontrar una ocupación significativa tiene múltiples beneficios biopsicosociales. Antes de ir a lo siguiente, no cualquier ocupación es significativa. Claro. Hay ocupaciones que son... ¿Cuál es lo contrario al significativo? Creo que lo contrario al significativo sería en vano, o sin propósito. O no, porque tú dices que un significado y un propósito. Pero sería algo en vano. ¿Cuál sería una ocupación, por ejemplo, significativa y otra ocupación en vano? Es que no se consideraría una ocupación si es que no es significativa para la persona. Sería simplemente una actividad que realiza por no sé qué razón. Porque no tiene otra opción, porque es lo que le tocó, no sé. Dame un ejemplo de una actividad que alguien realiza sin razón. Bueno, hay mucha gente que no está contenta con sus actividades productivas, su trabajo no les gusta, no se sienten satisfechos con lo que trabajan y es algo en el que invierten mucho tiempo y trabajan, bueno, generalmente uno trabaja casi todos los días de la semana. O sea, y tú dirías que una persona ya no está en ocupación, sino que está en una actividad. Claro, vas a hacer algo más, una actividad, porque quizás sí tiene un propósito que quizás es generar dinero, pero no tiene significado. Y el significado es como lo que le da todo lo beneficioso de la ocupación, porque pasa a ser parte de tu identidad. O sea, a ti te gusta jugar básquetbol, que es una ocupación significativa para ti, sí. Y ya es parte de tu identidad. Tú te presentas, cuando nos conocimos fue soy David, y una de las preguntas fue ¿qué deporte hacías? Y tú haces básquetbol, ya es parte de tu identidad. Si uno ve tu Instagram, uno piensa en el David, automáticamente lo relaciona al básquetbol. Ya vas a ser forma de quién eres, te apropias de ello y logras muchas cosas a través de esta ocupación. Y me genera bienestar. Te genera bienestar. Tiene que generarme bienestar ese significado. Y eso, al final, el significado de la ocupación es lo que va a generar como el bienestar y va a traer todos estos beneficios a la salud, que es lo que buscamos. Como aclaración, en terapia ocupacional no se trabaja solamente con personas con algunas discapacidades o salud mental. En realidad trabajamos con cualquier tipo de personas, con o sin diagnóstico, cualquier etapa del ciclo vital, desde bebé recién nacido, prematuro, hasta ya acompañar los procesos de muerte, porque nosotros partimos de la base que somos un ser humano y un ser humano es ocupacional. Es como cuando dice, somos seres sociales, nosotros también lo vemos como que somos seres ocupacionales. Como que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha buscado algo para ocuparse y ha buscado la forma de desarrollarse y aprender muchas cosas haciendo cosas. Por eso estamos en esta civilización y hemos evolucionado. Hemos evolucionado. Y la ocupación también evoluciona, por eso es como el ser humano está en constante desarrollo,
la ocupación también, cada vez se ven más términos, ahora no sé, se hablan de ocupaciones colectivas, hay conceptos que antes no se consideraban al hablar de la ocupación como dentro de los conceptos más básicos y ahora cada vez se pueden ir complejizando más la ocupación, se puede empezar a hablar de injusticias ocupacionales y empezamos a reflexionar sobre la ocupación. Hay factores sociales, culturales que impactan en la ocupación. Por ejemplo, acá en Chile lo normal es comer y almorzar, realizar la ocupación de comer en la mesa, sentados, quizás siendo que en el oriente lo hacen sentados en cojines en el piso. Entonces las formas ocupacionales también cambian, como que hay muchos factores en la ocupación que varían y que influyen en cómo hacemos las cosas. Lucy, tengo una pregunta acá de una persona. ¿Cuáles son los riesgos de una persona que está desocupada? Primero, lo importante es saber si es que la persona quiere estar desocupada o no. Si es algo que decidió, es algo que tiene significado, porque dentro de nuestra profesión igual de repente se cuestiona como de que no, es que tienes que estar ocupado, tienes que hacer cosas, tienes que ser productivo, tienes que sentirte bien con todo lo que estás haciendo. Entonces también es válido, nos hemos ido cuestionando como que la ocupación no empiece también a ser contraproducente, como la hiperocupación. Entonces, yo creo que lo primero que haría, o que pienso cuando alguien me pregunta los riesgos de estar desocupado, es saber si es que la persona lo quiere. Y una persona nunca va a estar desocupada, porque dentro de las áreas de la ocupación que tenemos, descanso y sueño, alimentación, las actividades de la vida diaria, eso igual es una ocupación, entonces una persona nunca va a estar desocupada. O sea, claro, en un sentido existencial nunca va a estar desocupada. Ajá. O no, en un sentido práctico. Pero en un sentido existencial, que una persona diga, no sé qué hacer, tengo mucho tiempo libre, estoy de ocioso, estoy de ociosa, ay, estoy aburrido y ya, ¿qué se hace? Se pone muchas veces en Instagram, ¿qué se hace hoy? Y muchas veces esos son llamados a ocuparse, po. Son llamados a ocupar tu tiempo, son llamados a hacer alguna actividad con significado que incluya a más personas. ¿Qué crees tú? ¿Qué significaría en ese sentido estar desocupado o desocupada? Porque la persona cuando está buscando compañía o ocupación es porque no decidió esa desocupación. Ah, claro. Entonces, ¿cuáles serían esos riesgos de estar desocupado si la persona, digamos, cuando dice, ¿qué se hace? Y no se hace nada, y nadie pesca ese comentario. La persona queda desocupada. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué crees tú? Ya. Déjame que mato esta mosca. Ya, entonces cuando la persona está desocupada y es algo que no quiere o que no le agrada, ya puede empezar a tener como afectaciones en la identidad, en la autoestima, saber como quién soy, porque muchas veces uno adopta como parte de su identidad, su ocupación principal o la productiva, como yo soy estudiante, yo soy universitaria, yo estudio terapia ocupacional, entonces quizás puedes empezar a cuestionarte, ya si no hago nada, ¿qué soy? O cuál es mi papel en la sociedad, cuál es mi aporte, y eso también te puede llevar de la mano con problemas de la autoestima, porque muchas veces la autoestima se fortalece de nuestras ocupaciones diciendo, oh, a mí me gusta bailar, soy buena en eso, y uno se siente bien, es como, te hace sentir bien cuando haces cosas que te gustan, independiente lo hagas excelente o no, pero es algo que te gusta, o si no, cuando haces cosas bien. Entonces, cuando no... Vamos a matar a esta mosca, la vamos a matar. No sé, ahora todo... Bueno, entonces yo creo que los principales como riesgos que se pueden dar en una persona que no está ocupada va a ser como estos problemas existenciales de identidad. Claro, de identidad, sentirse... Claro, la identidad por medio de una actividad, pues. Claro. ¿Qué hago? Si solamente estoy en mi casa cumpliendo como mis necesidades básicas, como existiendo. En los casos que los adolescentes tienen más tiempo disponible, están más libres, tienen harto rato para estar después desocupados, ¿cuáles dirías tú? ¿Cuáles son esas ocupaciones con más significado para hacer en la adolescencia para estos adolescentes que tienen mucho tiempo libre? Lo principal ahí que yo haría es recomendar una exploración ocupacional, que exploren mucho en sus hobbies, en pasatiempos, actividades de ocio, saber qué les gusta hacer como de manera porque a ellos les gusta, más que por algo que esperan que sea algo productivo. No es como ya a mí me gusta estudiar, pero ya, ¿qué te gusta hacer para ti mismo? Bueno, aunque pueda haber alguien que le guste estudiar por este amor y curiosidad al saber, pero lo principal es explorar, hacer una exploración ocupacional y uno también se va encontrando a sí mismo también, uno va explorando cuáles son tus habilidades, cuáles son las cosas que te gustan, quizás te gusta hacer actividades más sociales o más individuales.
uno empieza a conocer qué te gusta, cuáles son tus habilidades, qué es lo que buscas, qué es lo que esperas. Uno se va encontrando a través de la ocupación. No es bueno que un adolescente no tenga una ocupación. Que no tenga una actividad, una ocupación de ocio, tiempo libre. Que solamente sea del colegio a la casa, de la casa al colegio y no tenga interacción social. Sobre todo en estas etapas son súper importantes como las esferas sociales en el desarrollo, y también uno empieza a saber como qué es lo que me gusta, uno se empieza a diferenciar de los padres, a ver qué es lo que me gusta hacer a mí. Entonces eso es súper importante que se den estos espacios de exploración ocupacional en espacios seguros. O sea, un joven que está todo el día quizá después del colegio, del liceo, llega a su casa a jugar computador, que juega unas 5 horas, pero no hay una mayor... No es como que esté haciendo carrera en eso. ¿Tú le recomendarías que hiciera otra cosa? Las cosas que estás cuestionando, nosotros ahí tenemos nuestra carta bajo la manga. ¿Ya? Entonces lo que hay que buscar es un equilibrio ocupacional. Es un concepto que es un ideal. Vamos a entender que esto es algo que no se logra y que este equilibrio ocupacional es personal para cada persona. Cada uno ve qué tanta importancia yo le doy a mi área de ocio, a mi área de descanso, a mi área social, a mi área de educación, mi hora de trabajo. Cada uno al final está este ideal, no está estipulado de hay que estudiar esta hora a la semana, hay que descansar esta hora a la semana. Pero sí de que hay un equilibrio y que no esté desbalanceado, no que voy a estar en este espacio de ocio la mitad del día. Por eso buscamos que también hayan otros espacios de realizar otras actividades que también son necesarias, porque muchas veces, claro, un adolescente podría estar todo el día jugando y se olvida de sus ocupaciones más básicas, como de bañarse, vestirse, alimentarse, ordenar tu espacio, lo básico, lo básico. Claro, pensando, no sé, que está en vacaciones, porque a veces hay gente que se dedica a hacer algo y se olvida hasta de ellos mismos, se olvidan de que, existo, tengo que comer, tengo que bañarme. Hablando en este caso de que ya sea una ocupación que quizás no traiga nada provechoso. Pero tampoco siempre debemos esperar algo de una ocupación porque ya la estamos volviendo algo productivo. Y no es necesario que sea productivo y no sé, como el descanso o el ocio también es parte importante de nuestro desarrollo. ¿Cuál sería tu recomendación de ocupaciones top que tú en tu experiencia has visto? Estas funcionan. En tu exploración ocupacional, estas funcionan. Puedes ver si eres bueno en vez de estas de acá. ¿Qué dirías tú? O sea, yo creo que más que recomendar algo en específico, porque la ocupación tiene que ser significativa, entonces lo que a mí me gusta no tiene por qué gustarle al resto de personas. Pero que recomiendo, nuevamente vuelvo a decir lo de una exploración ocupacional, que puedan explorar desde si es que quiere trabajar en el verano, desde si es que quiere tomar un curso y aprender algo nuevo, o si quiere dedicarse a hacer alguna actividad de ocio, no sé, en una semana me quiero ver esta serie. La idea es que tampoco esté 24/7 viendo una serie, que no se vaya a volver algo como que absorba el resto de las áreas de tu vida, pero que exploren. Y bueno, desde mi experiencia personal, lo que siempre me ayuda o lo que siempre he buscado es moverme. Desde chuta, ya siento que esta semana he estado puro viendo tele y yo qué hago, no sé, pongo música y bailo en mi pieza, y en realidad moverme siempre es algo que me ayuda como a regularme, ya sea desde realizar actividades así como hacer ejercicio, a hacer cosas un poco más recreativas a través del movimiento, no sé, salir a andar en bicicleta, andar en patines. Yo creo que buscar una ocupación que te haga estar en movimiento siempre te va a dar te va a traer cosas beneficiosas, ya sea desde, claramente, lo físico, como personalmente después uno se siente bien, es como, hice esto, y uno se siente más relajado, más tranquilo. Es algo que ayuda mucho como a regularse. Buscar algo de sus intereses y también de acuerdo a sus capacidades físicas. Sí, yo me acuerdo cuando era adolescente, algo que le dio mucho significado a mi vida, que no sabía que lo importante que iba a hacer después, años posteriores, fue la música. El hecho de haber aprendido a tocar teclado de chico, me dio mucho significado y siempre tenía un propósito, porque como tocábamos para tocar los domingos, después volvíamos a ensayar nuevos temas para tocar. Había un propósito y era significativo porque a mí me gustaba socializar, me gustaba sentir que tenía como una participación con más personas. Se transformó en una especie de micromundo, donde la música como que envolvía todo y te hacía sentir que tenías un avance, porque cada canción que tocaba 2 semanas después sonaba mucho mejor, entonces había como wow, un progreso. Y otra cosa que a mí me ayudó harto fue el deporte, fue algo muy significativo también, pero no tuve el deporte en la adolescencia, sino que me llegó más tarde, como en esta adultez más o menos joven, me llegó más o menos el deporte ahí. Harto el atletismo primero y después el básquetbol.
Y ahí eso igual le dio harto sentido a mi vida. Yo le recomendaría a los adolescentes que se enfocaran en la música, que fueran a explorar la música, que exploraran el deporte. Nunca conocí también lo que serían las artes de la pintura, por ejemplo, o la escultura, pero entiendo que también son maneras como... La arte es plástica, pero entiendo que también son maneras más... Bueno, como que tú estás haciendo un poco en solitario, pero me cuesta imaginarme a un artista pintando con más artistas en un salón. Como que tiende a ser algo más que pasa como en tu pieza, en una intimidad. Claro. No digo que es la regla, pero he visto que eso es como lo que se tiende a dar, como que estás... y de repente como... En cambio la música puede ser este aspecto un poco más compartido, como quiero tocar algo y lo toco con esta persona y con esta otra y también se puede dar de manera como introspectiva también la música, como sí. que tiene esta facilidad de moverse de un espacio a otro. Sí. Igual eso, recordando lo que me mencionas de cómo han sido tus ocupaciones significativas, eso es algo que quería recomendar, que había olvidado mencionarlo, que aunque sea busquen alguna ocupación donde tengan interacción con más personas, que no se aíslen en hacer ocupaciones, porque claro, pueden ser ocupaciones muy significativas, pero si empiezas a hacer todo de manera individual y no te relacionas con las otras personas, igual a veces puede traer consecuencias negativas o no, dependiendo de la personalidad de cada uno también. Pero independiente, porque cada persona se puede sentir más cómoda sola o con otras personas, aunque sea que hay alguna cosa que hagan con más personas, ya sea con tu familia, con amigos, o que te inscribas a una clase de algo, entonces que vas a interactuar con más personas. Yo siento que la interacción social trae hartas cosas beneficiosas, y compartir algo que a ti te gusta, que es significativo con otra persona, fortalece igual harto los lazos. Como bailar con alguien, por ejemplo. O hay mucha gente igual que le gusta pintar con otra persona, se van intercambiando los cuadros. Eso nunca lo he visto, pero tiene que haber. No lo he vivido eso. Es como si tú empiezas a hacer una pintura en tu cabeza y yo otra, no nos decimos qué vamos a hacer. Después pasan 5 minutos y nos intercambiamos y se empiezan a... Oye, nunca he hecho eso, debería hacerlo alguna vez. Sería interesante. En TikTok estaba de moda por eso. Ah, ya, no tenía idea. No tenía ni idea. ¿Cuáles eran tus actividades ocupacionales las que te dieron este significado de vida? Las que tú dirías las dos más importantes para ti. Yo creo que con muchos años de mi vida fue el flamenco, que empecé a bailar desde como los 13 años, si no me equivoco. Yo reflexiono ahora y tuvo un papel muy importante en mi desarrollo. Yo era adolescente, era un poco tímida, como que estaba ahí, era muy pollito. Y el flamenco me hizo crecer mucho, me hizo mucho sentirme segura de mí misma, empoderarme, no sé, poder subirme a un escenario con más mujeres, y se daba este espacio como seguro. Entonces como que formábamos una comunidad, conversabas de tus cosas con tus compañeras, con la profe. Entonces eso fue muy muy importante, que lamentablemente el año pasado tuve que dejar de bailar por la demanda académica. Y también he descubierto, empecé a practicar circo, ha sido no como he querido, me gustaría hacerlo de manera extendida, ha sido de manera esporádica un tiempo, después tengo que dejarlo, pero esta retomo de la universidad presencial fue bastante exigente, volver ya a los últimos años de la universidad, entonces al menos me enfoqué en eso, pero es algo en lo que quiero proyectarme. Siempre necesito moverme. El año pasado que no me moví mucho, lo sentí bastante, me ayuda harto como a no estresarme, o como ya dentro de las opciones que tenía en mi casa era ya voy a ir al patio, saltar la cuerda 5 minutos y después entro, y ya como que podía descargar esa energía y me daba esta tranquilidad de ya, ahora me puedo concentrar. Entonces tu cuerpo te pide movimiento. Sí, al menos a mí. A mí también. Es como que te sentás y decís así, tengo que moverme. Tengo que ir a hacer algo, porque si no me voy a volver loco. Sí. De hecho, yo diría literalmente, yo digo literal, si yo no hiciera ejercicio, yo creo que yo me volvería loco. De verdad, yo creo que yo literal necesito moverme mucho en la vida. No, también. Sí, yo reflexionaba así como mi propósito, como lo que me hace estar viva es moverme. Y bueno, igual hago la diferencia, como de que quizás hay personas que no gozan de poder tener una excelente movilidad, o que no tienen como este control motor de su cuerpo, pero el simple hecho de respirar ya es movimiento, y el primer movimiento que tenemos, el latido de tu corazón. Sí, a mí me pasa nomás que cuando estoy en el teclado, ¿cachai? Escribiendo, no me basta ese movimiento. Sí. Necesito ir y saltar la cuerda, botear el balón, pegarme una trotada de caballo, ¿cachai? Y volver, y ahí me siento mejor. Pues vuelvo y como que... Lucy, en el caso de una persona que está ocupada,
pero haciendo algo que no le gusta. ¿Cómo se le puede llamar a eso? En ese caso se habla de alienación ocupacional, que es eso que mencionas, que las actividades y ocupaciones que realiza no tienen un significado y da esta sensación como de sinsentido en tu vida, no tiene un propósito y tampoco te da bienestar. Esto se considera dentro de las injusticias ocupacionales porque muchas veces estas cosas pasan por cosas externas o ajenas a una, debido al sistema, debido a una suma de vulneraciones que llevan a la persona a ese estado. Muchas veces una persona puede tener muchos problemas personales, ya sea problemas de salud dentro de la familia, que hay muchas cosas que costear que te hacen producir para poder tú existir, subsistir. Entonces solamente trabajas para producir dinero, en realidad no tiene sentido, no disfrutas de lo que haces, de la vida, y llega un momento en que dices, chuta, nada de lo que hago tiene sentido para mí. O sea, ahí es donde entran estas cuestiones, estas crisis vocacionales de los estudiantes, porque ven un futuro peor que el presente, porque el estudiante que tiene una crisis vocacional se da cuenta que está haciendo lo que no le gusta, se da cuenta que el propósito de eso es peor que cambiarse de carrera o que abandonar los estudios, y creo yo que por eso quizás podría estar pasando como que estudiantes dejan su carrera porque quieren tener justamente un significado en su ocupación, po. Y creo que ese es el gran tema de las carreras universitarias, que te ofrecen un significado en el que tú eres responsable de encontrarlo. Entonces cuando te das cuenta que estás en cuarto de ingeniería y que probablemente no es lo que quieres hacer, ante esa decisión, sigo mi carrera, la termino, pero probablemente no tenga un significado para mí, o abandono todo y empiezo de cero para empezar en otra carrera, en el fondo lo que se está jugando la persona es el significado de su actividad. Es decir, la ocupación y el propósito. Igual tampoco se puede como determinar una alienación ocupacional solamente hablando como del ámbito como universitario, como que tienen que ser, como literalmente nada de lo que haces tiene sentido para ti, como que muchas cosas, o sea, como que no es solamente un área de la ocupación, son muchas. Las que empiezan como a estar alteradas. Claro, que no encuentras sentido en tu productividad, en tu interacción social, en tu descanso, en tu ocio. Si es que tienes ocio o espacio para desarrollarte en esas otras áreas, cuando no hay un equilibrio ocupacional. ¿Puedes turnar? ¡Concha tu manga! La misma persona, dos escenarios. La persona A termina con su pareja, pero no tiene una ocupación significativa, pero la persona B tiene una ocupación significativa. ¿Qué crees tú que pasa? Bueno, la persona B, que en este caso sí va a tener una ocupación significativa, probablemente va a poder sobrellevar la situación, este quiebre, este duelo, de mejor manera que una persona que no tiene una ocupación significativa o nada que le logre como dar un poco de bienestar. Por eso muchas veces cuando las parejas terminan o alguien termina su relación, se ponen a hacer cosas nuevamente porque es una forma de mantenerse ocupado. Bueno, muchas veces también lo hacen como para no pensar en el dolor, pero también tiene esto beneficioso de que te ayuda a descubrirte a ti mismo. Como mencionábamos, la ocupación pasa a ser forma de nuestra identidad y una buena forma de explorar quiénes somos a través de la ocupación. Te puede ayudar a encontrarte nuevamente contigo mismo. Hay una cosa que me llama la atención, te permite tener como un nuevo avance, un nuevo inicio, cubriéndote, manteniéndote quizás como a flote, porque digamos que esto es como una especie de mar gigante y este es como una especie de salvavidas que te mantiene bien, pero al mismo tiempo a veces no nos deja como, no sé, se me ocurre esta idea de alguien que termina una relación, pero de repente se sobreocupa, está totalmente ocupado, Claro. y no vive el duelo, po. Claro. Deja el duelo de lado, porque la ocupación le entrega un significado, po. Lo suficiente para anestesiarlo. Ahí va a depender del propósito de la ocupación. Si es olvidarte de todo y no poner atención en ti mismo, no, Se cumple el propósito. Claro, no sería una ocupación tan saludable, que es simplemente para conocerte a ti mismo, para reinventarte, conocer distintas esferas de ti mismo. Y nuevamente se habla de un desequilibrio ocupacional porque te hiperocupas y quizás te vas a olvidar del descanso, de sueño, del ocio y tiempo libre. Va a depender de en qué te hiperocupes. Claramente en los extremos nunca son buenos.
bueno. Hay algo que me gustaría saber y es, cuéntame alguna historia en relación a la ocupación que te dejó una enseñanza. Bueno, como comentaba antes, en realidad no sé si hay como algún hecho en específico que me dejó alguna enseñanza, pero sí algo que pude como reflexionar y vivenciar fue el año pasado, que dejé de hacer estas ocupaciones tan significativas que mencionaba, que fueron tan importantes en mi vida como el bailar flamenco y el poco tiempo que pude estar en circo, poder tener como una actividad de ocio externa que no tuviera que tener con mis roles productivos, que fuera algo para mí y que además me permitiera como compartir y aprender estas cosas que me gustan con más personas. Entonces yo desde muy niña, desde muy chica, siempre he tenido alguna actividad extracurricular en paralelo a mis deberes según la etapa que se necesitaba. Desde chica cantaba o con mi papá en la casa, como que esas cosas, estaba la música siempre como en el ambiente familiar. Después empecé a bailar flamenco, en paralelo he ido haciendo otras cosas como meterme en varias agrupaciones en la U de otros tipos de baile, salsa bachata, de arte, plástica, como que siempre me he metido en actividades que me permitan como conocer otras cosas, aprender otras cosas y también conocerme a mí misma, cómo sería mi desempeño en esto, qué puedo aprender, qué puedo sacar de estas nuevas experiencias. Me gusta mucho aprender nuevas cosas. Entonces me vi el año pasado que tuve que volver a la universidad, a la presencialidad, al cuarto año, que es el año más demandante de mi carrera, el cuarto año. Tuve que enfocarme 100% en mi estudio, en este rol productivo de estudiante, y tuve que dejar en un momento, no pude más, y tuve que dejar estas actividades, dejé de bailar flamenco a principios de año, y después ya el primer semestre también tuve que dejar el circo. Entonces no es como un hecho en específico, pero sí me vio, como que me vi enfrentada a, después de toda mi vida, siempre haber tenido esta actividad extracurricular que también era una especie de autocuidado para mí misma, que ya no podía tomarlo porque no me daba el tiempo, no me daba la cabeza. Entonces ahí sí yo noté que me hizo mucha falta. Fue triste, fue como un duelo para mí tener que dejar estas ocupaciones. De hecho yo viví como una especie de duelo cuando dejé de hacer estas ocupaciones. Entonces eso fue algo que me marcó y yo dije, realmente hace muy bien hacer estas cosas, tener estos espacios de autocuidado, de realizar actividades que te gustan, que puedes estar con más personas, que aprendes, que te desafías a ti misma, porque el circo es muy desafiante, de tus propias habilidades, de tu perseverancia dentro de la física, y también tu perseverancia de como, yo puedo, y no, lo voy a lograr, ir creciendo, vas avanzando, te vas superando. Entonces eso fue como lo que me marcó en realidad. El año pasado haber dejado de hacer esto, siendo que es algo que siempre había tenido en mi vida. Y ahí yo dije, esto es muy importante. ¿Y tú, David, has tenido alguna experiencia con alguna ocupación, alguna situación que te haya marcado también? Yo diría que me he descubierto cuando estoy muy solo. Y es decir, cuando tengo mucho tiempo libre, me he descubierto haciendo cosas creativas, casi siempre. Nace algo cuando estoy desocupado. Me acuerdo hace un par de años que me gustaba salir con mi cámara y grabar. Y empecé a hacer video, empecé a hacer blog. Hablo de hace unos 7, 6 años más o menos. Y tenía un nombre los videos, se llamaban DC2. Que eran como David Carrasco y un 2 así. Y la idea era como gestionar algo creativo. Y me he dado cuenta que esas actividades siempre están como cuando yo estoy solo y le dan como un sentido a mi soledad. Y te puedo decir que he aprendido casi la mayor cantidad de cosas cuando estoy solo. Es donde se me ha dado más bien el aprendizaje que en colectivo. En colectivo más bien se da esta entrega de lo que aprendí estando solo. Se da esta afinidad de decir, oye, yo también hice esto una vez, yo también me metí a básquet. Cuando estoy con mucha necesidad de encontrarme, sale una ocupación. Yo creo que la historia va ligado, es como una meta historia, más bien, como en vez de una historia en particular. Es como que esa... Sale como mi auxilio, yo lo llamaría. Sale como encontrarme esa parte de mí, como que sale algo así como que... y me ayuda. Pero obviamente me he visto un momento así como a león enjaulado sin qué hacer, ¿cachai? Y eso es duro. Porque yo creo que el cuerpo guarda una energía increíble. No tenemos ni idea de la cantidad de energía que guarda nuestro cuerpo. Y cómo en un proceso creativo, o como lo llamamos acá, de ocupación, se libera y se transforma en algo real. Y eso es lo importante de estar ocupado, que en ocasiones puedes crear algo de la nada, de ti. Y eso es importante. Yo diría que por ahí va como el significado de las cosas para mí. Qué bonito. Como esa metanarración. Te ayuda como a conocerte y explorarte a ti mismo. Sí, no me siento solo. En el mejor de los casos. ¿De qué te reí? Me dio risa. No me siento solo.
La negación, quizás es la media cuestión. No, lo que pasa es que en el peor de los casos, cuando no tenga nada que hacer y esté totalmente solo, digamos, se me va a ocurrir algo, van a hacer algo, tengo una seguridad de eso. No así otras personas que he conocido que como están desocupadas, tienes que decirle qué hacer, porque no hay una autonomía en ello. Yo estaba pensando la misma palabra. Estaba conectado. Y esa autonomía creo yo que se crea en escenarios de conflicto, porque estar solo, haciendo alusión un poco a unas conversaciones que teníamos, es un escenario de conflicto, porque te va a poner de frente a ti, es como un espejo, pero sin verte, es un espejo al sentirte, es un espejo en tu compañía y te valora mucho esa situación, porque te hace ver qué tan alta es tu calidad, qué tan alto es tu estándar para verte a ti mismo. Es como tienes que decir, oh, tengo 18 años y esto es lo que he hecho, y así me siento, y esto es lo que he logrado. Y creo que la soledad en ese escenario de conflicto es el que a mí me ha permitido crear. Yo creo que eso está muy ligado a que cuando era chico jugaba mucho, y como que lo hablábamos delante un poco, cuando era chico jugaba mucho con dinosaurios, creaba historia, de verdad. Creaba mucha historia y la narrativa era como a veces la misma, pero los personajes cambiaban y esa cuestión como de estar solo era muy muy presente, porque yo jugaba, ¿cachai? Armaba una historia y es como lo mismo que pasa hoy día. La diferencia es que la historia a lo mejor se extiende a un propósito, que antes era entretenerse, jugar, ahora es como entregarle algo a los demás, es como transmitir algo, pero en el fondo es lo mismo, yo estoy jugando. Estos son juegos, un poco por así decirlo, pero no juegos en el sentido pueril o vano, son juegos en un sentido moral, son juegos en un sentido existencial, literalmente que se establecen reglas morales cuando yo empiezo a crear algo, porque tiene que tener calidad, tiene que llegarle a alguien, tiene que ser lo suficientemente bueno y tiene que ser lo suficientemente bueno para mí, para mi familia y para los demás. Entonces es un juego como la historia que tenía yo ahí, que era bueno para mí, que era bueno para ese entorno. Es súper importante lo que mencionas de cómo el juego, tú puedes darte cuenta del juego que hacías de niño, lo sigues haciendo ahora y Claro. es algo muy importante que como se ha transformado. Sí, po. Y bueno, desde terapia ocupacional también el juego es algo que trabajamos mucho nosotros en nuestras intervenciones, porque, bueno, principalmente en niños, porque el juego es la principal ocupación que tienen y todo lo aprenden y todo lo desarrollan a través del juego. Entonces, todo se hace a través del juego y cuando grande uno empieza ya a dejarlo de lado, pero todo lo que uno hace ahora en algún momento fue un juego para nosotros y nos ha llevado a obtener las habilidades que tenemos para hacer todo lo que hacemos en realidad. Sí, es que yo siento que bajo las habilidades hay un tejido y es el de las reglas. Ahí tienen que haber reglas sí o sí. Y estas reglas, algunos las llaman reglas morales, emergen al jugar. Sí o sí emergen al jugar. Hay un dicho, no me acuerdo de quién, de un filósofo, que parece que tú conoces más en una hora de juego con alguien que como 10 años conociendo a esa persona. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué conoces más en una hora de juego con esa persona que 10 años estando con esa persona? Bueno, es una situación medio ridícula, pero es porque el juego pone de manifiesto tu adaptación al entorno. Esa es la cuestión. Y vamos a ver cuáles reglas tienes tú para adaptarte a tu entorno. Y las reglas que tienes por debajo te van a permitir jugar con otros y estar a la altura, y esto se le llama competente. Tienes que ser competente al jugar. Entonces tú y yo queremos jugar, ¿cierto? Queremos, por ejemplo, cocinar algo. Bueno, tienes que saber algo de cocina y yo tengo que saber algo de cocina. Si los dos no sabemos de cocina, vamos a tener que aprender y eso es tiempo. Entonces digamos que tú sabes pelar papa y yo sé solo freírla. Bueno, hay un intercambio ahí. Pero digamos que tú sabes pelar y sabes freír y yo no sé nada. Bueno, hay un problema un poco. Y es que tú estás un poco sobre mí en esa habilidad y tendrías que enseñarme. Y ahí se van a establecer reglas. ¿Tú me vas a ayudar? ¿Yo voy a pedirte ayuda? ¿O voy a ser lo suficientemente orgulloso para no solicitarte nada? Entonces la cuestión empieza a manifestarse, tu forma de adaptarte a las circunstancias difíciles en este juego de cocinar. Lo mismo pasa cuando uno es pequeño, lo mismo pasa cuando uno es adulto. Y creo que de esas reglas empiezan a emerger habilidades. Creo yo que en la medida en la que estas reglas que tú tienes implícitas en ti, que solo tú sabes cuáles son, ahí están tus valores. Pueden emerger de ahí acciones y te van a decir, ok, soy humilde, así que le voy a preguntar, si es que no sé pelar, ¿me enseñas? O las pelas tú, yo por último te las lavo. Y ahí se ve humildad y como que tú podrías decir, me parece un trato justo, pero entiendo que soy yo la que tiene que llevar aquí la delantera, así que lo acepto por esta ocasión. Pero no podría ser así siempre. Entonces ahí las habilidades empiezan a manifestarse en virtud de tus valores, cómo esto se adapta al entorno en las decisiones difíciles. Creo que esa sería como la lógica. Y de por qué jugar, y de por qué lo que tú me dices de cómo se manifiestan, tiene sentido. Y es que los humanos jugamos todo el tiempo. Como tú lo dices, todo el tiempo. Bueno, Lucy, ¿qué le recomendarías tú a las personas que van a escuchar esto como el top 5 de cosas para mantenerse saludablemente ocupado? Lo primero es hacer cosas que te gusten, que se den la oportunidad de explorar cosas nuevas, que puedan hacer una exploración ocupacional, que vean, que intenten cosas que nunca han hecho antes en la vida,
que se den esta oportunidad y que puedan conocerse, y en el momento después de haberlo intentado, saber si es algo que les gusta o no, quizás se pueden llevar una sorpresa. Lo que mencionaba adelante, que siempre intenten tener algo que sea una ocupación o una actividad donde tengan interacción con otras personas, aunque no sea de manera directa, así como que tú estés hablando con la persona, pero no sé, en el gimnasio, por ejemplo, hay más personas, entonces también está este como factor social, que busquen tener un equilibrio dentro de las diversas ocupaciones que se realicen. Y la quinta, que es como recomendación personal, según mi gusto, que busquen alguna actividad que los mantenga en movimiento y que les dé esta motivación de seguir desafiándose a sí mismo. No sé, aprender algo nuevo, quizás no necesariamente algo de movimiento físico, pero que te mantenga en movimiento de voy a superarme, voy a aprender esto, y que te desafíe a ti mismo para que puedas desarrollar tus capacidades, tus habilidades, y te sorprendas a ti mismo, a ti misma, de lo que eres capaz de hacer. ¿Cuáles serían tus palabras finales o tu mensaje final para terminar este podcast del bienestar por medio de la ocupación? Mis palabras finales serían que puedan hacer cosas que les gusten. Ha sido muy reiterativo esto, pero realmente tiene una importancia muy grande. Que te guste. Claro, aunque sea tener una actividad, un espacio de autocuidado, esta actividad que tú dices, esta es para mí, aunque sea una vez a la semana, voy a ir a esta clase de esto que quieres aprender, que tanto has esperado todo este tiempo, que estás quizás rindiendo con lo que tienes que hacer, con lo que se espera de ti, pero aunque sea tengas un espacio reservado para hacer algo que a ti te guste, que sea para ti mismo, para ti misma, y que vaya en tu propio bienestar, solamente porque tú lo quieres hacer, sin que tenga este fin productivo de que no, es que... Para ganar plata. Claro. O que alguien te lo pidió. Claro, que sea genuinamente algo para ti, que tengas un espacio. Bueno, gracias Lucy. No sé si quieres decir algo más antes de terminar. No, gracias por invitarme. Desde que nos conocimos te decían por el tema de que tenías un podcast, porque eres bueno para conversar. Así que bacán ver los frutos, que ya está saliendo el podcast. Mucho éxito. Ojalá esto siga para adelante y que tengamos para rato podcast de Incómodamente. No, gracias Lucy, de verdad, por tus palabras. Es un honor, porque siento que esto va a quedar un poco para la posteridad. Siento que le puede servir a mucha gente escuchar tu punto de vista. Hoy día no hablamos exactamente de tu experiencia, sino que hablamos más bien como de tu visión como estudiante de terapia ocupacional. Muchas gracias por las recomendaciones. Me gustaría obviamente que en futuras ocasiones pudieras quizás conversarnos en alguna ocasión, en algún momento de tu historia, como para aprender de tus relatos, para aprender de tus vivencias. Conocemos un poco de lo que mencionaste, de lo del circo, lo del flamenco igual, de cómo esto impactó en la vuelta a clase, y cómo tuviste que decidir entre o rendir un buen año académico o quizás quedar como un poquito colapsado con muchas cosas. Entonces igual sería interesante más adelante poder contar eso para personas que también tengan que entrar a una situación en la que académicamente se les va a venir muy exigente y necesiten decidir, porque tú te paraste ahí y decidiste algo, pero no sabemos cómo llegaste a esa decisión, cuánto tiempo lo pensaste, el duelo que tuviste que vivir, cómo eso después se fue reflejando y por qué eso valió la pena. Claro. Sería interesante escuchar esa opinión más adelante. Es un gusto tenerte acá, espero también tenerte en otro episodio. Yes. Y claramente me decían por lo del podcast, pues claramente, ¿te acordás? En ese búho ahí, ¿no? Y tiene un podcast, ¿no? Y yo siguiendo la broma. Yo pero no sabía si era verdad o mentira. No, era absoluta mentira. De hecho, me sorprende igual ahora estar haciendo esto, pero que de sus frutos nomás para ti, para otras personas. Nada, pues, los sábados a las 12 estamos en Incómodamente. Sábado a las 12 p.m., a las 12 del mediodía, no a las 12 de la noche. Sábado a las 12 p.m. estamos en Incómodamente, el episodio número 3, con Lucía Zubiabre. La pueden seguir en Instagram como Lucy Lulay la Lula Luli. Lucy Lulay la Lula Luli, @Lucy Lulay la Lula Luli. Ahí lo voy a dejar en la descripción. Pueden seguirnos acá en las redes, @Incómodamente, en YouTube, en Spotify, o pueden seguirme en mis redes, donde voy a estar básicamente subiendo toda la información, material extra, donde se continúa esta conversación. Puedes comentar, puedes opinar, puedes hablarme por interno, por si tienes alguna consulta o duda, en @DavidJC1892. Así que muchas gracias por este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Cualquier cosa me pueden hablar, así que bye bye. Chao. ¿Qué te pareció el episodio? ¿Sabías sobre la importancia de tener una ocupación saludable en tu vida? ¿O sabías lo que era el equilibrio ocupacional?
Cuéntame, ¿qué ocupaciones tienes tú en tu vida que te brindan significado y propósito? Y también podrías decirme si es que te gustaría seguir hablando sobre este tema. Déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharnos en Incómodamente. Espero que las experiencias que acabas de escuchar te sirvan en algún aspecto de tu vida. Y cualquier cosa, te puedes suscribir y seguirme en mis redes personales, DavidJC1892, donde estaré subiendo información respecto a las temáticas a abordar prontamente y más detalles. Que estés súper bien y nos vemos a las 12, los sábados de Incómodamente. Chao, chao.